Shalom, queridos hermanos y amigos. Estamos aquí para estudiar un pasaje de los grandes capítulos de las Escrituras. En este caso, vamos a estar estudiando, analizando verso por verso el capítulo 53 de Yeshayahu o Isaías. Este capítulo tiene una historia interesantísima. Este capítulo, discúlpame un segundito. Antiguamente, los rabinos antiguos, cuando digo antiguos, me refiero a los rabinos de antes del Mesías Yahushua, y eso está plasmado en el Talmud, lo que voy a decir ahora, aplicaban ese capítulo al Mashiach. Claro, el Mashiach no había venido, nadie sabía quién habría de ser el Mashiach, y cuando se leía Isaías 53 en las sinagogas, en las explicaciones que se daban, se aplicaban al Mashiach. Pero entonces, como cuando vino Yahushua, que se declaró Mashiach y dio evidencia de que él es el Mashiach, entonces los rabinos que lo rechazaron, que no lo aceptaron, pues cambiaron el asunto y ahora ya no explican en Isaías 53 como que se aplica al Mashiach, como que se refiere al Mashiach, como una profecía del Mashiach que vendría. Ahora dicen no. Ese siervo sufriente de Isaías 53 es Israel. Es importante que sepan esto, hermanos, porque eso es un grave error y lo vamos a demostrar en este momento, en este día. A medida que leamos el capítulo, yo le voy a ir señalando ciertas cosas y de hecho después del tema, después de la lectura del capítulo y análisis, a los hermanos que están acá presentes conmigo, podemos, si hay tiempo, ¿verdad?, discutir, o sea, aceptar otras opiniones y otras participaciones. Pero ustedes van a hacer esta comparación. Van a ver que ahí se menciona en todo el capítulo dos entes, dos personajes. Uno de ellos es el Mashiach. El otro de ellos es Israel. Y usted dice, ¿cómo? Bueno, lo vamos a ver. Los dos están pintados, descritos en ese capítulo. Israel y el Mashiach. Independientemente de quién sea el Mashiach, ¿verdad? Los judíos no aceptan a Yahushua como el Mashiach. Ok, eso es aparte. Pero el capítulo es una profecía del Mashiach Ben Yosef. Y vamos a ver por qué estamos tan seguros y tan confiados de que eso es así cuando analicemos ese capítulo por parte, por versos, ¿verdad? Poco a poco, sin prisa. Vamos a mostrar ahora el documento en la pantalla. Ok. El siervo sufrido de Yahweh es el título que le dan generalmente, ¿verdad?, los maestros y los predicadores a ese capítulo. En los documentos originales, ningún capítulo de la escritura tiene títulos, ni subtítulos, ni nada de eso. Eso se lo añaden después. Vamos a empezar desde el capítulo 52, 13, porque ahí es donde debía haber comenzado el capítulo 53. ¿Ok? Pero bueno, lo dividieron de esa manera, de otra manera, pero ahí es donde comienza a hablar del siervo de Yahweh. Y empieza diciendo, Hine Yaskil Abdi Yarum, Wenisa Wegavá Meol. He aquí prosperará mi siervo, será levantado y ensalzado y exaltado mucho. Ok, eso es el Meol, esta última palabra. Meod quiere decir mucho, porque al hacer estos ejercicios también podemos aprender hebreo. Ok, mi siervo. Los rabinos enseguida dicen, ese es Israel. Y nosotros decimos, no, ese es el Mashiach. Vamos a ver el verso 14. Asher shememu aleja rabim ken mishchat meish marehu we toaru mi bene Adam. Como se asombraron sobre ti muchos. O sea, el escritor está dirigiéndose al Mashiach ahora. Dice, como se asombraron sobre ti muchos, así fue desfigurado de varón su aspecto.
y su forma de hijos de hombre. Un lenguaje como medio místico, ¿verdad? Misterioso. Está hablando de que era un hijo de hombre, que el Masías es un hijo de hombre, es un hombre. Eso es lo que significa la frase hebrea, Ben Adam, hijo de hombre. Quiere decir un ser humano. No está hablando de un Dios, un ser humano. Pero lo interesante aquí es que dice que sería desfigurado su aspecto. Wow. Hermanos, y si ustedes, los que conocen ya la historia de Yahoshua, van a ver aquí al Mesías Yahoshua retratado nítidamente. Claro, un retrato en palabras, ¿verdad? ¿Ok? Fue desfigurado de tanto latigazo que le dieron. Eso es obvio en la historia de Yahoshua. Fue desfigurado su aspecto. Lo destrozaron a latigazos y a golpetazos, a puñetazos y toda clase de golpes que le dieron en el tiempo de su ejecución, ¿verdad? Y su forma de hijo de hombre. Wow. El verso 15, que yo estoy leyendo del hebreo transliterado para que todos me puedan seguir, ¿verdad? Ken Yazé, Goyim Rabim, Alau Yipetsu, Melachim Pihem, Ki Asher lo supar lahem, Ra'u, Wa Asher lo Shameu Hitbunau. Hitbunanu. Así asombrará a naciones muchas. Sobre él cerrarán los reyes sus bocas, porque lo que no les fue contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Fíjense cómo ilustra aquí de una manera poética y bien descriptiva el profeta que escribe Yesayahu. Sobre él cerrarán los reyes sus bocas. Eso está hablando de asombro, como cuando alguien se asombra de algo, de algún suceso extraordinario y se tapa la boca. ¡Ay! Y dice alguna exclamación, ¿verdad? ¡Ay, padre! Dice mucha gente cuando se asombran de algo. Y generalmente o muchas veces la gente se tapa la boca así cuando va a exclamar algo o simplemente por puro asombro. Eso dice que habría un asombro especial respecto a ese hombre, el Mashiach. Entonces, lo que no les fue contado verán. O sea, un hecho como el que sucede en el Gólgota, cuando ejecutan a Yahoshua de Nazaret. Eso fue algo único, nunca se había dado algo como eso. Por eso dice, lo que no habían oído, entenderán. Ahora entramos a lo que se ha puesto, ¿verdad?, en las Biblias como capítulo 53. Aunque el capítulo 53 empezaba en ese verso que ya hemos leído. Pero bueno, vamos a seguir el orden que está ahora en las Biblias. El verso 1 del capítulo 53. Mi emin lishmu atenu. Segunda pregunta. Uzero Yahweh al miniglata. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Esa es la exclamación del profeta. Y el brazo de Yahweh, ¿sobre quién se ha manifestado? Esa es la exclamación del profeta respecto a ese espectáculo, como se presencia, ¿verdad? Como si lo estuviera viendo, el espectáculo de la ejecución del Mashiach. Y el verso 2. Waya al hayonek lefanau wekashoresh meeretzia lo toar lo welo hadar wenirehu welo mare wenechmedehu, y subirá como renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay belleza en él y no hay atractivo, y lo veremos pero sin buen parecer para que lo deseemos. Una descripción interesante de un Mesías, de un hombre prácticamente mutilado, prácticamente desfigurado a golpes, ¿verdad? Dice, no hay atractivo en él, no hay parecer, no hay buen parecer para que lo deseemos. Aparte de la desfiguración que le hicieron a golpes el día de su ejecución,
Algunos deducen de aquí también que como hombre, como ser humano, no tenía nada especial en cuanto a su parecido físico. Ustedes saben que los pintores hoy día cuando describen o pintan así en sus cuadros al Mesías, ¿verdad? A que ellos los cristianos llaman el Cristo, pues lo pintan con una cara bonita, un hombre elegante, unas facciones especiales, muy finas y etcétera, etcétera, ¿no? Un hombre muy guapo. Pues según la profecía no era así. Era un hombre común y corriente y quizás hasta nada de o poco de belleza tendría como hombre. Dice, no hay atractivo en él. Sin buen parecer. ¿Ves? Así que era un hombre común y corriente en términos del parecido, de la apariencia, del rostro, ¿verdad? Ok. Bueno, seguimos al verso 3. Nivze we Jabal Ishim Ish Mahobot Widua Holi Ukemaster Panim Mimenu Nivze Welo Hashavnuhu. Despreciado y rechazado de los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos el rostro de él, y fue despreciado, y no lo estimamos. Aquí es donde están los dos entes que yo mencionaba al principio, en la introducción. O sea, está el pueblo de Israel ahí, en esa descripción, y está el Mashiach. Es obvio que el nos o el nosotros es el pueblo de Israel. ¿Ok? Dice, escondimos, nosotros escondimos el rostro de él. ¿Quién es ese nosotros? Israel, eso sí es obvio. Fue despreciado y no lo estimamos. Ese es otro personaje, no es Israel. ¿Ven el punto? El lenguaje en el que está escrito este capítulo hace imposible que se diga con justicia de que ese capítulo todo trata de Israel y que el siervo sufriente de Yahweh es Israel. No. Israel es el que dice, nosotros escondimos el rostro de él. Y ese él es el Mashiach. Y dice, fue despreciado y no lo estimamos. Ahí está, lo que dijo Yohanan en su primer capítulo. A lo suyo vino y los suyos no los recibieron. En otras palabras, está dicho aquí lo mismo. Vamos al verso 4. Ajen jolayenu hunasa umajoven sevalam wa anachnu hashavnuhu nagawa muke Elohim ume une. Disculpen, estoy acatarrado hoy. Ciertamente dice, nuestras enfermedades él llevó. Ven aquí dos personajes, hermanos, clarísimos. Nuestras enfermedades, esa es nuestra, ¿quién es? Israel. Él llevó, ¿quién llevó? El Mashiach. ¿Ves? Son dos personajes. Uno es el pueblo, ese es el nosotros, y otro es él, el Mashiach. Eso está clarísimo aquí. Y nuestros padecimientos, otra vez, él cargó. Aquí hay un errorcito que lo vamos a corregir enseguida. Nuestros padecimientos, él, es que faltaba la palabra, ahora sí, él cargó y nosotros lo consideramos azotado, herido del poderoso y afligido. Wow. Los rabinos y los judíos que los rechazaron en aquel tiempo al Mashiach pensaron que esa muerte era un castigo divino porque lo tildaron de hereje, lo tildaron de falso, incluso hasta le dijeron hechicero. Eso no está en la escritura, pero en el Talmud está. Lo llamaban hechicero, brujo, porque hacía milagros según ellos por brujería, según ellos, ¿verdad? Según los que los rechazaron. Y así se cumplió todo esto, hermanos. Y dice que fue nuestras enfermedades que él llevó y nuestros padecimientos él cargó. Y nosotros, Israel, lo consideramos azotado, herido del poderoso y afligido.
Eso no se puede decir de Israel. Eso no se puede decir que el pueblo es el pueblo de Israel es el que pasa por esta situación. Si el pueblo de Israel es el él en este capítulo, entonces ¿quién es el nosotros? No tendría respuesta a esa pregunta. ¿Ok? Si cuando se dice él se refiere al pueblo de Israel, entonces cuando se dice nosotros, ¿a quién se refiere? Ahí está la trampa de ese razonamiento. Ahí se cae el razonamiento, es lo que quiero decir. Vamos al verso siguiente. Verso 5. Wehu mecholal mi peshaenu meduka wa awonoten musar shelomenu alau ubachaburato nirpa lanu. Pero él, otra vez, él fue herido por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga, por su herida, a otras versiones dicen llaga, pero aquí hemos traducido herida. Y por su herida fuimos curados nosotros. Hermanos, no hay duda alguna de que el siervo sufriente o sufrido, que se describe aquí con lujo de detalle de manera profética, ¿verdad? Es el Mashiach ben Yosef. Porque hago la aclaración de que es el Mashiach ben Yosef y no Mashiach ben David. Porque Mashiach ben, bueno, eso es otro tema, ¿verdad? No voy a entrar en detalle, pero los que conocen estos temas saben a qué me refiero. Según el Talmud mismo, el Mashiach habría de morir. Otros sabios del Talmud decían, no es que el Mashiach habría de morir, es que habría dos Mashiach. Un Mashiach ben Yosef, ese habría de morir, y un Mashiach ben David, ese habrá de reinar. Lo que no sabían es que ambos en realidad son una y la misma persona. Pero en cuando nosotros que ya conocemos a Mashiach, Yahoshua, podemos ver en esta descripción un retrato fiel, en palabras, obvio, de lo que fue él y lo que le pasó. Ahí está, herido por nuestras rebeliones, por las rebeliones del pueblo de Israel, molido por los pecados de Israel. El castigo de la paz que deseaba Israel, el castigo de la paz fue sobre él, Mashiach. Y por la herida del Mashiach fueron los israelitas curados o salvados. ¿Ok? A menudo la curación o la sanación se relaciona estrechamente con el mismo concepto de la palabra salvación. Y es que eso es lo que es el Mashiach, el Salvador de Israel y del mundo entero. Pero en términos de este capítulo estamos hablando de Israel, ¿verdad? Ok. Vamos al verso 6. Verso 6. Kulanu katzon ta'im Israel ko paninu we Yahweh higiabo et awon kulanu. Todos nosotros, ese es Israel, como ovejas nos descarriamos. Así estuvo el pueblo de Israel descarriado por mucho tiempo. Cada cual por su camino se apartó. Y Yahweh, ese es el Padre, cargó en él. ¿Quién es él? No puede ser Israel. Tiene que ser el Mashiach. Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese es Israel. Perdone que repita tanto eso, pero es que es necesario captar eso en cada verso donde se lea la diferencia entre Israel como pueblo y el Mashiach como el salvador de ese pueblo. De otro modo, no entienden, no se entiende ese capítulo. Verso 7. Verso 7. Nigash wehuna ame welo yiftachtiu kase la tebach yuchal ujerachel livne noseha ne elama welo yiftachtiu. Se puede leer piv o piv, ¿sabes? En hebreo moderno se dice piv,
en hebreo antiguo pío. Angustiado, otra vez está describiendo, hermanos, el terrible castigo que significó la ejecución de Yahoshua de Nazaret. Angustiado él y afligido, y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja ante sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, ustedes saben cuando estuvo allí enclavado en aquel madero en el monte Gólgota. Antes de eso y durante la ejecución, se burlaban de él, incluso le escupían, le golpeaban, etcétera. Y él no abrió su boca para maldecir a nadie. Él no abrió su boca para, digamos, para quejarse o para castigar con palabras o maldecir. Nada de eso. En ese sentido, él no abrió su boca. Cuando abrió su boca, finalmente, ya cerca de la muerte, fue para bendecir al pueblo, diciendo: Padre, refiriéndose a Yahweh, el Padre que estaba en el cielo, que está en el cielo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Solamente para eso abrió su boca. Y claro, al final, pues él dijo sí, siete palabras, como le llaman, pero todas fueron bendiciones de una manera o de otra. Y finalmente abrió su boca para clamar al Padre y decirle: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa oración no la creó él, eso es una cita de un salmo, ¿ok? De una bendición, una oración que se hace, que se debería hacer todas las noches cuando uno se acuesta, y está en los salmos de eso, de Lefaneja, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí, poco después, murió, ¿verdad? Así que en términos de maldecir o quejarse o insultar, no abrió su boca, hermanos. Cuando Israel ha sufrido de esa manera, sin quejarse, sin lamentarse, eso nunca se ha cumplido con Israel como pueblo, ¿verdad? Ok, vamos al verso 8. Me otzer umimishpat lukach uedoro mi yeshocheach kinigzar me eres chayim mi pesha ami negalamo. Por opresión y por juicio fue quitado. Fue un juicio opresivo lo que le hicieron. Eso está descrito en lo que llaman los evangelios, ¿verdad? Los escritos de Mateo, Marcos, Lucas y Johanán. Fue un juicio injusto, un juicio ilegal. Por eso dice, por opresión y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? No tuvo hijos, nunca se casó, por lo tanto no tuvo hijos físicos. Sin embargo, ha tenido millones de hijos espirituales, pero eso viene más adelante. Porque fue cortado de la tierra de los vivos por la rebelión de mi pueblo, ese es Israel. Él fue golpeado. Hermanos, nada más claro que esta descripción aplicable al Mashiach ben David. La primera venida, Mesías ben Yosef, quise decir. En su primera venida, el Mashiach cumple las profecías y las expectativas del pueblo de lo que sería el Mashiach ben David. Vuelvo y me equivoco, ben Yosef, perdónenme. Luego, la función, vamos a decir, o el estatus de Mashiach ben David, eso está en el futuro todavía. ¿Ok? Hasta ese momento en que estamos leyendo, estamos viendo al Mashiach ben Yosef, el Mashiach que serviría para las 10 tribus, las tribus de Yosef, etcétera, y sus descendientes. Ahí nada más en esa palabra hay un tema amplio y profundo, pero aquí lo esencial es que se le hizo un juicio injusto, fue quitado, no tuvo hijos físicamente,
Por eso dice, ¿quién contará su generación? Fue cortado de la tierra de los vivos, se predice que el Masías habría de morir, y todo eso fue por la rebelión de su pueblo. Ahí está. Para servir de expiación por el pecado del pueblo, fue que murió el Mashiach ben Yosef. ¿Okay? Y el verso 9. Waieten Reshaim Kibro et Ashir Bemotau al lo jamás asa o el lo mirma befiu o befiu. Y se dispuso con los impíos, esto es bien interesante, y se dispuso con los impíos su sepulcro. Incluso fue ejecutado entre dos, digamos, dos delincuentes, ¿verdad? O sea, fue ejecutado junto con dos delincuentes. Eso se cumple, a eso se cumplió aquí. Y se dispuso con los impíos su sepulcro. Sin embargo, dice, pero con un rico fue en su muerte, aunque no hizo maldad y no hubo engaño en su boca. Hermanos, ¿cómo se puede aplicar esto a Israel? Como pueblo, ¿verdad? No hablamos de individuos, sino porque lo que reclaman los rabinos es que todo este pasaje está hablando de Israel como el pueblo, como el siervo sufriente de Yahweh. Nada que ver. Fíjense, mire cómo se puede cumplir esto en Israel. Y se dispuso con los impíos su sepulcro, pero con un rico fue en su muerte. Ustedes conocen la historia de Yosef y Arimatea, ¿verdad? Como a última hora se ofrece el sepulcro que era de este hombre, de este judío creyente, que era un sepulcro supuestamente nuevo, tallado, cavado en la roca, y este hombre era rico, un hombre rico. Y aunque este hombre, Yahoshua de Nazaret, el Mashiach ben Yosef, muere como un impío, o sea, como si fuera un impío, o sea, muere acusado de sedición y de cuantas cosas y de herejía, ¿ah? Como si fuera un impío. Por eso dice, se dispuso con los impíos su sepulcro. Sin embargo, con un rico, que fue José de Arimatea, Yosef de Arimatea, fue en su muerte. Aunque no hizo maldad. ¿Quién me prueba de pecado? Dijo una vez él a los fariseos y saduceos que lo condenaban. ¿Quién me prueba de pecado? Nadie. Nadie pudo hallar una falta en él. Me encanta un himno cristiano que una frasecita dice, no encuentro falta en él. Y dice muchísimas cosas preciosas de él, ese himno. No había falta en él. No hubo engaño en su boca. Esa es la profecía. Luego, en la descripción del Masías Yahoshua que hacen sus discípulos, uno de sus discípulos, Pedro, si recuerdo bien, dijo algo casi lo mismo. Nunca dijo mentira. No hubo engaño en su boca. Así que cumplió fielmente esa descripción profética del siervo sufrido de Yahweh. Cuando en Israel no se puede, de Israel no se puede decir eso, hermano. Nunca hizo maldad y no hubo engaño en su boca. Eso no se puede decir del pueblo de Israel como pueblo, porque bastante infieles que fueron como pueblo en tiempos antiguos, ¿verdad? Muy antiguos, cuando apostataron de la fe del yahuismo, que era la fe de Israel, y adoraban los baales y hacían toda clase de pecados, etcétera. Ese pueblo no cualifica para ser este personaje profético que no hizo maldad y no hubo engaño en su boca. Solamente este hombre, Yahoshua, al que ellos llaman Yeshua, de Nazaret, cuadra con esa descripción que hace proféticamente el verso 9 de Yesayahu 53. Ok, vamos al verso 10. Huella fet
no, perdón, Yahweh Jafetz, da que Hecheli Intasim Asham Nafsho, Yirezera, Ya'arich Yamim, Wehefetz, Yahweh Beyado Yitzlach. Yahweh quiso quebrantarlo, lo hizo padecer. Cuando ponga en expiación su vida, en hebreo dice su alma, ¿sabe? Nefesh. Bueno, pero en realidad aquí está la palabra nefesh. Nafsho quiere decir su nefesh, su alma. Generalmente se traduce así, pero en realidad significa su vida. Y aquí se ha traducido bien. Ponga en expiación su vida, su nefesh, verá simiente, pero ya es una simiente espiritual en términos de discípulos, porque tuvo muchísimos discípulos en el siglo I y hasta el día de hoy son millones los que lo siguen, que sea defectuosamente, ¿verdad? Muchos lo siguen defectuosamente, pero se declaran a su favor como sus discípulos. Esos son sus hijos, su simiente. Es una simiente espiritual de la cual nosotros somos parte, ¿verdad? Yo espero que seamos también parte. Y dice que prolongará sus días o prolongará días. Hermanos, eso es una manera sencillísima de decir proféticamente que él recibiría vida eterna o inmortalidad. Prolongará días. En la escritura, cuando se habla de años, se le llama días. Y a veces a milenios se le llaman días. Entonces prolongará sus días. Eso es una predicción de que después que sufriera todo ese martirio, recibiría la inmortalidad. Y dice, y la voluntad de Yahweh en su mano prosperará. Ahí está. La voluntad de Yahweh era redimir a la humanidad por medio de un sacrificio expiatorio de un ser humano perfecto. Nadie más que Yahoshua de Nazaret pudo haber cumplido eso, hermanos. Israel jamás podría cumplir eso, de que sirviera de expiación por la humanidad. Como proclamó Yohanan el Inmersor, que fue el último profeta judío, perdón, el último profeta de Israel fue Yohanan el Inmersor. No fue Malaquías. Yohanan fue el último profeta de la antigua alianza, que fue como el puente entre la antigua alianza y la nueva alianza, porque fue el primer profeta también de la nueva alianza, el nuevo pacto. Y Yohanan lo proclamó a él, al Mesías, cuando se halló en su inmersión, cuando dijo, este es el Cordero de Yahweh que quita los pecados del mundo. Ahí está proclamándolo como la expiación del mundo por medio de la vida de el Mashiach. Precioso pensamiento y clarísimo para todo el que abre su mente y analiza objetivamente este capítulo. Dice el verso 11, dice, me amal nafsho yirei yizba, bedato yatzdik, sadik abdi la rabim, wa awonotam hu yisbol. Del sufrimiento de su alma, aquí está otra vez la palabra nafsho, que quiere decir su nefesh, su alma o su vida. ¿Ves? Se puede traducir alma, es como todo el mundo lo traduce, pero en realidad significa su vida. Del sufrimiento de su vida, de su alma, verá luz. ¿Por qué la palabra luz está ahí entre colchetes? Porque en los manuscritos tradicionales, lo que llaman el texto masorético, no está la palabra luz. Pero en el Isaías de Qumran, que es más antiguo que el texto masorético, por centenares de años, está la palabra luz ahí. Interesante. Y por eso incluso algunas versiones cristianas están añadiendo la palabra luz ahí, porque está en el Isaías más antiguo, o sea, el libro, el rollo de Isaías más antiguo que se conoce, está aquí la palabra luz. Mientras que en el texto masorético, por alguna razón, quizá por error,
no se dejó fuera y no está. Pero aquí dice claramente, del sufrimiento de su alma verá luz. Eso es una premonición, una predicción de su resurrección, ¿sabes? Sí. Una vez que fuera muerto, ya uno no ve más luz, pero verá la luz, quiere decir que resucitará, que no lo diga así de clarito, ¿verdad? Del sufrimiento de su alma verá luz y quedará satisfecho. Con su conocimiento justificará el justo siervo mío a muchos. Ahí está. Y las iniquidades de ellos él llevará. Ahí está. Cuando Israel como pueblo ha llevado las iniquidades de los demás, ni ha podido con sus propias iniquidades. Entonces, aquí está hablando de un siervo justo que llevaría las iniquidades de ellos, del pueblo de Israel y del mundo entero. Pero ese concepto de que él vino a salvar al mundo en general es un concepto posterior. Hasta este momento histórico se trataba de Israel, ¿okay? De llevar las iniquidades de Israel. Muy bien, vamos al verso 12. La gen ajalek lo barabim o etas atzumim yehalek shalal tachat asher era la mawet nafsho o et posheim nimna o hu het rabim nasa o la posheim yafgia. Por eso le daré parte con los grandes. Eso es rabim aquí, la palabra rabim, grandes, no la acá en hebreo asirio. Barrabim, con los grandes y con los fuertes repartirá botín. Eso lo está escribiendo como un victorioso, un vencedor, por cuanto derramó hasta la muerte su alma o su vida, y con los transgresores fue contado. Ahí está, por eso lo ejecutaron entre dos ladrones o dos delincuentes. Y él el pecado de muchos llevó, y por los transgresores intercedió, incluso intercedió en el último momento de su vida, cuando estaban ejecutándolo sobre ese madero cruel. Allí mismo intercedió por los transgresores, cuando dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y antes de eso, pues había intercedido también por los transgresores, por los pecadores. Hermanos, este capítulo de oro, este es uno de los capítulos más preciosos y más grandes y significativos de todo el Tanaj, de toda la Sagrada Escritura. Hay muchos capítulos así, preciosos. Hay muchos capítulos que se puede decir que son joyas. Este es uno de ellos. Y este es uno de los más quizás misteriosos, en el sentido de que se debate, ¿no? ¿A quién se refería a ese siervo sufrido de Yahweh? Y ahí de ahí es donde viene la conclusión rabínica: Israel. La conclusión mesiánica de los nazarenos: el Mashiach. El siervo sufriente de Yahweh es el Mashiach. El Mashiach en su primera venida, que cumple las predicciones rabínicas también del Mashiach Ben Yosef. Y fue aceptado por miles, el principio de 3,000, 5,000 personas, judíos todos, lo aceptaron como Mashiach en el siglo I, después de haber resucitado él, ¿verdad? Después que lo ejecutaron. Fíjense que yo no digo lo asesinaron, como algunos dicen, no. Fue un juicio, le hicieron juicio. Lo que pasa es que fue un juicio injusto, eso sí, fue un juicio injusto. Todos lo saben, hasta los judíos que escriben de esto, sí, reconocen que fue un juicio injusto, pero fue un juicio. Por eso lo que vino después del juicio, entonces, fue una ejecución. Creyendo ellos que él era un impostor, un falso, un hereje, pues estaban engañados por sus propios razonamientos y por eso lo ejecutaron. Pero bueno, todo eso fue
cumplimiento del propósito de Yahweh, que dice en esa misma profecía que el propósito de Yahweh se cumpliría en su mano. O sea que el Mashiach, Yahoshua, Ben Yosef, cumplió en toda su vida y hasta en su muerte con el plan de Yahweh para la redención de Israel en primer lugar y luego la redención del mundo que cree en él, por supuesto, como dice el mismo Yohanan, para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que, hermanos, gracias por compartir conmigo aquí, los que están acá presentes. Bueno, y los que van a estar también viendo el video, ¿verdad? En YouTube, que estarán escuchando y viendo este estudio. Gracias por estar acá, por tener la oportunidad de compartir con ustedes este análisis del capítulo 53 de Yeshayahu, Isaías. Y entre nosotros no cabe ninguna duda de que todo ese capítulo profético se cumplió en el siglo I, en un hombre nació judío y murió judío, en Israel, en la tierra de Israel, de estirpe judía, de la descendencia de David, etcétera, etcétera. Y un hombre justo, que no hubo engaño en su boca. Lo único que hizo fue favores a la humanidad. Lo único que su crimen fue sanar enfermos. Su crimen fue consolar a los desconsolados. Su crimen fue proclamarle el perdón de Yahweh a los pecadores. Su crimen fue resucitar muertos. Si esos fueron sus crímenes, pues que venga el Todopoderoso y lo juzgue. Ya juzgó. Él lo llamó mi hijo amado. Se oyó una voz del cielo en el momento de su inversión que dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. Escúchenlo a él. Wow, qué mejor unción que esa. Porque algunos judíos ahora dicen: no es Mashiach porque no fue ungido con aceite. Hermanos, pero fue ungido con el espíritu de santidad, que es mejor que el aceite. Y fue ungido con la palabra del Padre cuando dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento, escúchenlo a él. Wow, ese es Yahoshua de Nazaret, Yahoshua el Mashiach, que quiere decir el ungido, el rey ungido de Israel. Por algo pusieron ese letrero allá arriba de su cabeza. Dice que en el madero, ¿verdad?, donde él fue ejecutado, allí así enclavado, más arriba pusieron ese letrero: Yeshua de Nazaret, rey de los judíos. La historia es preciosa. Incluso los judíos modernos que leen lo que llaman el Nuevo Testamento, ¿no?, los escritos apostólicos, los escritos nazarenos, reconocen en la figura de este hombre un ser excepcional, aunque no lo reconozcan como Mashiach. Pero tenemos libros por ahí escritos por judíos ortodoxos, no judíos cristianos ni nada de eso, que lo describen como un rabino, un maestro excepcional y un hombre justo, cumplidor a cabalidad de la Torá del Todopoderoso. Así que, hermanos, no estamos en terreno cenagoso o no estamos en arenas movedizas cuando ponemos nuestra fe en el Mashiach Yahoshua. Estamos en terreno firme cuando ponemos nuestra fe en el Mashiach como nuestro hermano mayor, como nuestro redentor, como el Salvador que Yahweh nos envió, el Padre nos envió, y como el que hizo expiación por nuestros pecados y el que intercede por nosotros en el tribunal celestial, allá en el concilio celestial, ¿verdad?, delante del Padre y del tribunal celestial. Él intercede por aquellos que creen en él, porque los impíos, los que no se arrepienten de sus pecados, no van a tener el beneficio de la expiación. Para obtener el beneficio de la expiación que él hizo por nosotros,
tenemos que creer en Él, tenemos que aceptarlo como lo que es, como el Mashiach, el ungido de Yahweh, el Rey de Israel, que cuando vuelva en su gloria va a ser entronizado en Israel, en Jerusalén, y desde allí gobernará a todas las naciones. Yo ruego porque llegue ese día. ¿Ok? Recuerdo las palabras de Martin Luther King cuando decía, tengo un sueño o algo así, sueño con el día en que todos los seres humanos sean iguales y sueño con el día de la venida del Salvador. Y eso es, o debería ser, nuestro sueño en el sentido de nuestra esperanza, ¿verdad? Esa esperanza por la que vivimos día a día. Bueno, pues con esta consideración que considero breve, pudo haber sido más extensa, pero quise resumir lo más posible. Con esto terminamos el tema de hoy. Espero que me acompañen el próximo viernes con otro de los grandes capítulos de la Biblia. Y nos despedimos entonces ahora de nuestros queridos hermanos que nos están viendo y escuchando. Hasta la próxima. Shalom.